¿Alguna vez han tenido la sensación inquebrantable de que la pequeña vendetta de acoso de alguien está a punto de volvérsele en contra de forma notablemente costosa? Aunque probablemente no poseo ninguna distinción mundial oficial, me atrevería a decir que soy candidato a haber soportado la mayor cantidad de buzones destrozados sistemáticamente en una única parcela rural antes de decidir que ya era más que suficiente. Así que pónganse cómodos. Quizás sírvanse una bebida. Esta historia es para no perdérsela. Siempre tengo curiosidad por ver hasta dónde llegan estas narraciones, porque, déjenme decirles, el relato de cómo mi modesto buzón se enfrentó al autoproclamado matón motorizado de nuestra comunidad de vecinos y salió victorioso es algo que realmente necesitan oír para comprender. Concluyó con su preciada camioneta de patrulla pareciendo como si hubiera intentado pelearse con una fortificación en miniatura de hormigón armado con acero y hubiera sufrido una severa derrota. Mi pedacito de paraíso, si se pueden describir así 30 acres de matorral tejano y sufridos mezquites, está situado en la periferia de lo que ellos pintorescamente denominan la urbanización Los Pinos Altos. Tiene menos de ponderosa y más de chumbera, pero la denominación de urbanización significaba que estábamos sujetos a una comunidad de vecinos. Y no una comunidad de vecinos cualquiera, sino una agraciada con Bartolo Jiménez como presidente, más significativamente, como comandante supremo de su Comité de Seguridad y Embellecimiento Vecinal. Bartolo era un individuo cuya jubilación de un puesto de dirección intermedia en una distribuidora regional de clips había creado, evidentemente, un vacío de poder en su psique. Este vacío estaba decidido a llenarlo supervisando meticulosamente cada brizna de hierba y cada estepicursor errante en un radio de 8 kilómetros. Era menudo, estaba perpetuamente bronceado y prefería los pantalones cortos cargo de color caqui que parecían tener más bolsillos de los estrictamente necesarios para un hombre cuya aventura diaria más peligrosa era ir a la piscina comunitaria. Su vehículo predilecto para imponer su voluntad inflexible era una Ford F-150 de segunda mano, sorprendentemente robusta, pintada de un desafortunado tono beige institucional y adornada con luces intermitentes de color ámbar que había comprado por internet. La bautizó como vehículo de patrulla comunitaria, o VPC-1 para abreviar. Nosotros nos referíamos a ella como el carro de combate beige de Bartolo. Los problemas empezaron sutilmente, como suele ocurrir en estas situaciones. Mi buzón, un modelo rural típico sobre un poste de madera robusto, estaba situado al final de un largo camino de grava, justo donde se encontraba con la carretera comarcal escasamente pavimentada que también servía como arteria principal para nuestra urbanización. Un martes, al ir a recoger el correo, descubrí el buzón torcido, la puerta deformada y el pequeño banderín rojo limpiamente arrancado. Parecía que alguien lo había rozado. Irritante, pero son cosas que pasan. Soy bastante mañoso con las herramientas, es una necesidad viviendo aquí en el campo. Así que lo enderecé, martillé la puerta hasta devolverle una apariencia funcional y di por zanjado el asunto. Una semana después, la estructura entera estaba arrasada. No simplemente rozada, sino completamente atropellada. Las huellas de neumáticos en la tierra blanda junto a la carretera dibujaban una imagen bastante clara. Esta vez, conseguí un modelo nuevo, ligeramente más resistente, de acero en lugar de aluminio, y enterré el poste unos buenos 30 centímetros más profundo, reforzándolo con un saco de hormigón defraguado rápido que supuse lo aseguraría. Duró exactamente 9 días. Esta vez, no solo estaba aplastado. Parecía como si alguien lo hubiera golpeado con un bate de béisbol después de pasarle por encima. El poste estaba hecho añicos y el buzón en sí era un amasijo de metal con forma de desesperanzador paralelogramo. Ahora, mis sospechas iban en aumento. El reparto de correo en nuestra ruta lo hacía una mujer agradable llamada Carmen en su propio y fiable utilitario. Y era excepcionalmente cuidadosa. Esto no era obra suya. Llamé por teléfono a la oficina de la comunidad de vecinos, que en realidad era solo la ampliación del garaje de Bartolo, y dejé un mensaje. El propio Bartolo me devolvió la llamada, con una voz que exudaba una especie de falsa compasión que me crispaba los nervios. Una lástima terrible lo que ha pasado, muchacho, dijo con dejadez,
a pesar de que yo le sacaba bien una década. Hay mucho conductor imprudente en estas carreteras rurales. Probablemente algunos adolescentes haciendo el gamberro con el coche. Estamos haciendo lo posible con el VPC-1 para mantener la vigilancia, por supuesto. Luego se embarcó en un discurso de 15 minutos sobre la importancia del mantenimiento de la propiedad y cómo un buzón dañado proyectaba una imagen negativa sobre toda la comunidad de los Pinos Altos. La ironía, al parecer, se le escapaba. Lo reemplacé una vez más. Buzón metálico estándar, poste de madera. Aún no estaba preparado para tomar medidas extremas. Esta era la versión 3 del buzón. Sobrevivió 2 semanas completas, un nuevo récord. Esta vez, junto a las ya familiares rodadas de neumáticos, había una diminuta, casi imperceptible, mancha de pintura beige en el metal retorcido. Beige, como el carro de combate beige de Bartolo. Mi tensión arterial, normalmente tan serena como un perro de caza en reposo, empezó a acelerarse. Esto no eran adolescentes. Esto no era casualidad. Esto parecía intencionado. Comencé a llevar un registro, fechas, horas del descubrimiento, fotografías de la destrucción. Incluso fotografié las huellas de los neumáticos junto a una regla. Mi esposa, bendita sea su paciencia, se limitó a negar con la cabeza y aconsejarme: no dejes que te provoque, cariño. Solo es un pobre hombrecillo con una camioneta grande. Palabras prudentes. Sin embargo, la parte de mí que había dedicado años a diseñar y probar profesionalmente la resistencia de componentes industriales empezaba a percibir esto menos como una mera irritación y más como un problema de ingeniería con un elemento humano particularmente molesto. Bartolo Jiménez no tenía ni idea de con quién se estaba enfrentando. Simplemente veía a un ranchero que necesitaba mantener su buzón en pie. No consiguió ver la indignación latente de un individuo detallista que sentía una profunda aversión por los matones. La contienda, como suele decirse, estaba en marcha, aunque Bartolo era el único participante que no sabía que estaba a punto de entrar en ella. El cuarto buzón encontró su fin una clara mañana de jueves. Este caso fue especialmente brutal. Parecía que le habían pasado marcha atrás por encima y luego otra vez hacia adelante para rematar. El residuo de pintura beige era más nítido esta vez, acompañado de un minúsculo fragmento de lo que parecía sospechosamente plástico de un guardabarros ensanchado. Tomé mis fotografías, conservé el trocito de pintura como un investigador forense y sentí cómo se apoderaba de mí una ira fría y serena. Las llamadas telefónicas corteses eran evidentemente ineficaces. La resistencia pasiva, reemplazando buzones que él podía demoler sin esfuerzo, simplemente lo envalentonaba. Era hora de intensificar la situación, pero según mis propios términos. Decidí que era necesaria un poco de vigilancia. Recordé una cámara de fototrampeo barata que había comprado unos años antes, con la intención de identificar a las criaturas que asaltaban mi huerto. Resultaron ser mapaches con una sorprendente habilidad para abrir pestillos. La duración de la batería era pésima y la calidad de imagen era como ver el mundo a través de un calcetín sucio, pero podría bastar. La sujeté a un mezquite al otro lado del camino, apuntando vagamente hacia el poste de mi buzón, la oculté con algunas ramas secas y esperé un resultado positivo. Una semana después, recuperé la tarjeta SD, con expectativas mínimas. La mayor parte de la grabación consistía en hierba meciéndose, ciervos asustados y Carmen entregando el correo concienzudamente. Pero entonces, allí estaba, granulada, temblorosa y parcialmente oculta por un estepicursor errante que había decidido entrometerse en la escena. Pero innegablemente era el carro de combate beige de Bartolo. No captó el impacto en sí, la velocidad de disparo de la cámara era insuficiente para ello. Sin embargo, si mostraba la camioneta desviándose bruscamente hacia mi lado de la carretera, precisamente donde había estado el buzón. Esto ocurrió entre la destrucción del tercer buzón y antes de que yo hubiera instalado uno de plástico temporal. Luego, unos fotogramas más tarde, mostraba la camioneta continuando su alegre camino, con el lado del conductor incómodamente cerca de donde habría estado el poste del buzón. No era una prueba concluyente,
pero era altamente sugestiva. Era suficiente para confirmar mis sospechas de que no se trataba simplemente de una conducción agresiva. Esto era deliberado. Estaba arrimándose intencionadamente al borde de la carretera, quizás incluso invadiendo el arcén, para eliminar mis buzones. ¿Por qué? ¿Malicia? ¿Un peculiar sentido de la autoridad? ¿O quizás simplemente detestaba el color que yo elegía para el buzón? Armado con esta nueva, aunque difusa, prueba, decidí que se justificaba una confrontación directa. Encontré a Bartolo presidiendo junto al tablón de anuncios de la comunidad, sermoneando a una jubilada de aspecto desconcertado sobre el tono de beige apropiado para pintar los gnomos de su jardín. Bartolo, afirmé, mostrando mi teléfono con el vídeo preparado. Tenemos que hablar de mi buzón. Entrecerró los ojos hacia la pantalla, y su expresión se ensombreció. ¿Qué se supone que es esto?, resopló. Parece una camioneta circulando por una carretera. Totalmente normal. Señalé la marca de tiempo y el viraje agresivo. Esta es tu camioneta, Bartolo. Justo cuando mi tercer buzón fue demolido. Y parece que estás apuntando deliberadamente hacia él. Bartolo se infló, y su cara se puso un tono más roja que su habitual quemadura solar. Ahora escúchame bien. Me ofende esa acusación. Esa carretera es estrecha. Quizás si tu buzón no estuviera prácticamente en medio del carril, no lo golpearían. Probablemente es tan endeble que una fuerte ráfaga de viento podría derribarlo. Luego comenzó una diatriba sobre cómo yo claramente intentaba causar dificultades, cómo mi propiedad era una monstruosidad, no lo era, y cómo mis afirmaciones infundadas eran difamatorias. Descartó el vídeo como basura no concluyente y me advirtió que no hiciera denuncias falsas. Mientras me marchaba, su comentario de despedida resonó en mis oídos: quizás si tu buzón no fuera tan endeble. ¿Endeble? La palabra quedó flotando en el ambiente. Una idea, fría, brillante y absolutamente astuta, comenzó a formarse en mi mente. Si Bartolo Jiménez deseaba declararle la guerra a mis buzones, entonces, por todos los cielos, iba a experimentar una auténtica batalla. Los consideraba endebles. Yo le demostraría lo que es endeble. Mi mente, acostumbrada a resolver problemas relacionados con tolerancias de tensión y resistencia de materiales, comenzó a funcionar. No iba simplemente a construir un buzón más resistente. Iba a erigir un monumento al cumplimiento malicioso, un desafío de acero y hormigón disfrazado de receptáculo para el correo. Regresé a casa y saqué un viejo bloc de dibujo. La Asociación de Propietarios de los Pinos Altos poseía unos estatutos más gruesos que la guía telefónica de una ciudad pequeña, que abarcaban desde las razas de mascotas aceptables hasta el color Pantone preciso de la pintura exterior. Los había examinado a fondo cuando me mudé por primera vez, principalmente por una sombría fascinación. Recordaba vagamente una sección referente a los buzones. Desenterré la carpeta y la localicé. Los buzones deben cumplir con las regulaciones del Servicio Postal de los Estados Unidos en cuanto a tamaño, altura y accesibilidad. Los buzones y los postes de soporte deben mantenerse en buen estado y presentar una apariencia cuidada. Ni una sola palabra sobre la integridad estructural máxima, ni un susurro sobre de que no podían estar construidos. Una sonrisa malévola se extendió por mi rostro. Bartolo, magnífico idiota. No tienes ni idea de lo que acabas de poner en marcha. Esto ya no se trataba solo de un buzón. Se trataba de principios. Y un poco también del puro e inalterado placer de observar a un hombre arrogante atrapado en su propia trampa o, en este caso, embistiéndose contra su propia víctima percibida. El paso inicial fue la investigación, y no me refiero solo a los estatutos de la comunidad de vecinos. Me sumergí en el manual de operaciones postales del USPS, específicamente en la sección de 041, receptáculos de correo del cliente. Detallaba los requisitos de altura, de 41 a 45 pulgadas, unos 104 a 114 centímetros, desde la superficie de la carretera hasta la parte inferior del buzón o el punto de entrada del correo, el retranqueo,
de 6 a 8 pulgadas, unos 15 a 20 centímetros, desde el bordillo o el borde de la carretera, y recomendaciones estructurales. Los postes deben ser robustos pero estar diseñados para ceder o romperse si son golpeados por un vehículo para evitar lesiones graves. Ahí estaba el quid. Ceder o romperse. Ese era el espíritu de la normativa, diseñada por seguridad. Pero la letra de la ley no prohibía algo más fuerte, especialmente en una ruta rural sin bordillos y con un arcén ancho como el mío. Era una recomendación, no una directiva inquebrantable impuesta por las autoridades federales de buzones. Y Bartolo no es que estuviera cumpliendo precisamente el aspecto de evitar golpear buzones, de la seguridad vial, ¿verdad? Decidí interpretar, robusto, en su sentido más contundente. Mi esposa me descubrió una noche, rodeado de bocetos de lo que parecía menos un buzón y más un emplazamiento defensivo. ¿Qué encarnación estás construyendo ahora?, inquirió, mirando por encima de mi hombro. Eso, querida mía, respondí, señalando una sección transversal de aspecto particularmente sólido, es el sistema de entrega de correo indestructible Jiménez Mark V, o como prefiero llamarlo, la pesadilla de Bartolo. Mi formación no es formalmente en ingeniería. Sin embargo, he pasado toda una vida en ranchos y granjas, reparando maquinaria, soldando portones rotos y, en general, ingeniando melas para hacer las cosas lo suficientemente resistentes como para soportar el maltrato del ganado, el clima y, ocasionalmente, la pura estupidez. Era competente con un soldador de electrodo y poseía un respetable surtido de restos de acero. Mi plan era astuto en su sencillez. El núcleo sería una tubería de revestimiento de pozo de acero de 6 pulgadas de diámetro, del tipo diseñado para clavarse profundamente en la tierra. Tenía un tramo de 3 metros que me había sobrado de un proyecto de agua de hacía años. Esta tubería se hundiría unos buenos 1,2 metros en el suelo, embebida en una prodigiosa cantidad de hormigón, estamos hablando de 1 metro cúbico, quizás más. El buzón en sí sería una caja de acero de gran calibre, nada demasiado llamativo externamente, pero reforzado internamente con barras de acero y soldado directamente a una gruesa placa de acero, que a su vez iría soldada a la parte superior de la mencionada tubería de revestimiento. El elemento crucial era hacerlo parecer simplemente otro buzón rural robusto, quizás un poco sobredimensionado por un ranchero decidido, pero no la trampa para vehículos que pretendía ser. Sin púas, sin bordes afilados, solo solidez inflexible. Incluso planeé pintarlo de un negro muy estándar y discreto, igual que el tercer buzón. Comenté mi plan con mi vecino, el viejo José, un camionero jubilado que había presenciado su buena cuota de peligros en la carretera y no sentía ningún afecto por Bartolo Jiménez. José había recibido una vez una notificación de infracción de la comunidad de vecinos porque sus premiadas dalias, según Bartolo, no cumplían con la paleta floral aprobada de los pinos altos. José escuchó mi plan, y una lenta sonrisa se extendió por su curtido rostro. Hijo, dijo, dándome una palmada en el hombro, eso no es solo un buzón. Es una obra de arte. Asegúrate de llamarme cuando lo instales. Quiero ver esto. Su entusiasmo era contagioso. El sábado siguiente, alquilé una holladora mecánica. Excavar a mano un agujero de 1,2 metros de profundidad y 45 centímetros de ancho en el suelo calcáreo y pedregoso de la zona me habría llevado una semana y requerido varias visitas al quiropráctico. Con la holladora. Fue simplemente una mañana ardua y empapada en sudor. Luego vino el hormigón. Compré 20 sacos de casi 40 kilos. La cajera de la ferretería me miró como si estuviera planeando construir una nueva ampliación en mi casa. ¿Un proyecto grande?, inquirió. Solo reforzando un buzón, respondí con cara de póker. Ella parpadeó. Creo que sospechaba que estaba iniciando una secta. Mezclar esa cantidad de hormigón a mano en una carretilla fue un ejercicio de agonía sisífica. Pero la imagen de la expresión de Bartolo cuando su camioneta conectara con mi creación me impulsaba a seguir. Cada palada de grava, cada medida de agua se sentía como un pequeño acto de rebelión. Al atardecer, la enorme tubería de acero estaba plantada inamoviblemente en un sepulcro de roca sólida,
a plomo y nivelada. Parecía menos el poste de un buzón y más el punto de anclaje de un puente colgante. Dejé que el hormigón curara durante una semana entera, regándolo ocasionalmente como una planta nueva y preciosa, aunque algo fálica. El montaje final fue casi un ritual. Había fabricado el buzón en mi taller, reforzando una caja rural estándar de alta resistencia con nervaduras interiores de acero, soldando las uniones y colocando una robusta bisagra de piano para la puerta. El banderín estaba hecho de una plancha de acero de 1/4 de pulgada, no se iba a desprender. Soldé esta caja fortificada a una gruesa placa de montaje de acero, que luego soldé meticulosamente a la parte superior de la enorme tubería. Las soldaduras no eran estéticamente agradables, soy un soldador funcional, no un artista, pero eran fuertes. La penetración era excelente. Ese buzón no iba a ir a ninguna parte salvo por el impacto directo de un misil antitanque. Eliminé las asperezas con la amoladora, luego apliqué 2 capas de imprimación antioxidante y 2 capas de esmalte negro satinado. Parecía sólido, muy sólido, pero aún así, desde la distancia, solo como un buzón negro sobre un poste grueso. Una vez instalado, retrocedí para admirar mi creación. Medía precisamente 42 pulgadas hasta la base del buzón y estaba retranqueado 7 pulgadas del borde de la carretera, cumplía perfectamente con el USPS. Incluso llamé por teléfono a Marta, nuestra jefa de correos local, una mujer sensata que lo había visto todo. Le expliqué que había tenido algunos problemas con el vandalismo y había instalado un reemplazo muy robusto, y solo quería asegurarme de que fuera aceptable para Carmen. Marta vino en coche ella misma. Le echó un vistazo, lo tocó con el dedo y luego intentó zarandearlo. No se movió, ni un milímetro. Me miró, con una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Bueno, dijo, nadie va a robar ese ni a derribarlo por accidente. A Carmen le parecerá bien. Ella lo sabía. Creo que todos en nuestra pequeña comunidad, excepto quizás el propio Bartolo, sabían lo que estaba ocurriendo. El aire estaba cargado de expectación. Reinstalé mi cámara de fototrampeo, ahora una versión mejorada con mayor resolución y velocidad de disparo más rápida, y añadí una segunda apuntando carretera abajo para capturar la aproximación. Me aseguré de que fueran visibles. Que Bartolo supiera que estaba siendo observado. Que se lo replanteara o, preferiblemente, que no pensara en absoluto. El nuevo buzón, que mentalmente había bautizado como el Centinela Inflexible, se mantuvo firme durante 10 días completos sin incidentes. El carro de combate beige de Bartolo pasó por delante numerosas veces. Lo observé reducir la velocidad en ocasiones, estirando el cuello para ver mejor. Lo imaginé entrecerrando los ojos, quizás con un destello de desconcierto en su mirada, ante su absoluta inmovilidad. Una vez, incluso se detuvo cuando yo estaba fuera, fingiendo quitar malas hierbas de un arriate. Se asomó por la ventanilla, con una sonrisa burlona en los labios. Vaya, otro buzón nuevo, veo, gritó, con la voz chorreando con descendencia. Optando por un modelo más robusto esta vez, ¿eh? Veamos cuánto dura este contra los elementos. Los elementos, ¿verdad? Sonreí con benignidad. Probando algo diferente. Bartolo. Esperando lo mejor. Se rió entre dientes, un sonido seco y desagradable, y se marchó, mientras las luces ámbar de su techo emitían un destello alegre como para acentuar su supuesta astucia. La pura arrogancia del hombre era asombrosa. Estaba tan convencido de su propia mezquina supremacía, tan seguro de que su campaña de desgaste finalmente me doblegaría, que no podía imaginar un escenario en el que sus acciones pudieran tener repercusiones físicas reales para él. Durante este ínterin, el molino de rumores de la comunidad de vecinos estaba activo. Mi vecino José, con un guiño conspirador, había difundido información sobre mi proyecto especial. Hubo miradas cómplices en la comida de hermandad mensual de los Pinos Altos, un ligero aumento de saludos amistosos por parte de individuos que antes se mantenían reservados. Parecía que el reinado de opresión menor de Bartolo había irritado a más de unos cuantos residentes.
En una reunión de la comunidad de vecinos particularmente monótona, convocada para discutir el urgente asunto de unos carillones de viento no autorizados, Bartolo dedicó unos buenos 10 minutos a una digresión sobre la preservación de la integridad estética de nuestros márgenes y la importancia de abordar rápidamente cualquier deficiencia de propiedad que perjudique nuestros estándares comunitarios. No dejaba de mirar en mi dirección. Yo simplemente me quedé sentado allí, pareciendo tan plácido como un hombre que contempla la colisión inevitable de una fuerza imparable, mi buzón, con un objeto altamente móvil y eminentemente dañable, la camioneta de Bartolo. Algunos de los otros miembros de la junta directiva, una colección de individuos en su mayoría bien intencionados pero completamente intimidados a quienes Bartolo había elegido a dedo por su sumisión, asentían obedientemente. Eran los facilitadores, aquellos que, mediante la inacción o la aquiescencia silenciosa, permitían que la pequeña tiranía de Bartolo prosperara. Observaban su comportamiento, oían las quejas, pero optaban por el camino de menor resistencia. Poco sabían ellos que la resistencia era inminente, a 1,20 m de profundidad en hormigón y coronada con una placa de acero de media pulgada. La trampa estaba tendida. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que la rata se acercara al queso. Y Bartolo Jiménez era cualquier cosa menos impredecible en sus apetitos por el vandalismo mezquino. La tranquilidad antes de la tempestad era casi abrumadora. El día del ajuste de cuentas llegó brillante y despejado, un martes tejano típicamente sofocante. Decidí pasar la mañana arreglando el jardín alrededor de la base del centinela inflexible. Esto implicó apoyarme considerablemente en un rastrillo, sorber telado y verificar discretamente los ángulos de mis 2 cámaras estratégicamente posicionadas. Mi esposa pensaba que yo era excéntrico, sentado allí con el calor, pero también lucía una pequeña sonrisa de expectación. Me había preparado un termo extra grande. Alrededor de las 10:30 de la mañana, el familiar estruendo de la F-150 de Bartolo resonó por la carretera. Hora del espectáculo. Estaba realizando su habitual patrulla de media mañana, probablemente de camino a amonestar a alguien por la altura de su césped o el color no reglamentario de sus petunias. Me hice el ocupado, cabeza gacha, fingiendo estar absorto en una mata de grama particularmente rebelde. Podía oírlo acercarse, el crujido de la grava bajo sus neumáticos descomunales. No iba rápido, quizás a unas 15 a 20 millas por hora, unos 25 a 30 kilómetros por hora, su velocidad de crucero habitual cuando buscaba infracciones. Perfecto. Por el rabillo del ojo, vi acercarse al mastodonte beige. Y entonces, tal como había hecho innumerables veces antes con mis buzones menores, Bartolo ejecutó su maniobra característica, un deslizamiento casual, casi lánguido, hacia la derecha, con los neumáticos del lado del pasajero mordiendo el arcén blando. Probablemente estaba consultando su portapapeles de infracciones o quizás enviando mensajes de texto, la viva imagen del derecho adquirido distraído. Claramente anticipaba que el buzón 5 no ofrecería más resistencia que sus endebles predecesores. Un golpe seco satisfactorio, un revoloteo de metal destrozado en su retrovisor, otro triunfo para el orden y la conformidad. Lo que encontró fue algo completamente diferente. En lugar de un golpe seco, hubo un sonido similar al de un camión volquete chocando contra una barricada de hormigón. Un repugnante crujido metálico resonó por el tranquilo paisaje, seguido casi instantáneamente por el fuerte estallido de un airbag desplegándose. El carro de combate beige se sacudió violentamente, y su esquina delantera del lado del pasajero se hundió hacia adentro como si la hubiera golpeado un gigante invisible. La camioneta se detuvo bruscamente de lado, con vapor saliendo de debajo del capó abollado. ¿Y el centinela inflexible? Permaneció allí, inmóvil, intacto, posiblemente con un nuevo arañazo microscópico en su pintura negra, pero por lo demás completamente indiferente al caos que acababa de precipitar. Dejé caer mi rastrillo, con una expresión adecuadamente asombrada en mi rostro, aunque internamente estaba dando una vuelta de honor digna de un atleta olímpico, y comencé a caminar rápidamente hacia el vehículo afectado. Bartolo apenas salía con dificultad, con aspecto aturdido. El airbag claramente había cumplido su función,
dejando un residuo polvoriento en su camisa caqui y una expresión atónita, casi cómica, en su rostro. Se agarró el hombro, con la mandíbula floja. Luego sus ojos se enfocaron en el guardabarros abollado de su camioneta, el faro roto, la rueda ahora en un ángulo profundamente antinatural. Luego miró mi buzón. Luego de nuevo a su camioneta. Los engranajes mentales giraban lentamente, dolorosamente. Su rostro pasó de aturdido a confundido, luego a un carmesí profundo y apoplético. «¿Pero qué demonios?», farfulló, recuperando finalmente la voz. «¿Qué has hecho?». Llegué, saqué mi teléfono y activé la cámara de vídeo, una costumbre que había desarrollado gracias a él. «¿Todo bien por ahí, Bartolo?», pregunté, con mi voz siendo una fusión perfecta de preocupación y sorpresa fingida. «Parece que has tenido un pequeño percance. Has golpeado mi buzón». Bartolo se volvió hacia mí, con el rostro desencajado por la rabia. «¿Tu buzón? ¿Tu buzón? Esa cosa que pusiste ahí. Es un peligro. Es un maldita arma. Hiciste esto deliberadamente para dañar mi vehículo. Haré que te arresten. Te demandaré por todo lo que tienes». Prácticamente saltaba de furia, gesticulando salvajemente. «Un momento, Bartolo», dije con calma, manteniendo el teléfono enfocado en él. «Este es un buzón estándar que cumple con el USPS. Lleva aquí casi 2 semanas. Sólido, sí, porque estaba harto de que lo vandalizaran, pero está ahí en mi propiedad, sin meterse con nadie. Tú eres el que chocó contra él». Señalé las claras huellas de neumáticos que iban directamente desde la carretera al arcén y hacia el objeto inamovible. «Y debo decir, Bartolo, que no es la primera vez que te acercas demasiado. Tengo grabaciones». Sus ojos se abrieron ligeramente ante la mención de más grabaciones. Varios vecinos, atraídos por el tremendo estruendo, comenzaban a bajar por los accesos de sus casas, con expresiones que eran una mezcla de curiosidad y diversión mal disimulada. El viejo José se acercaba tranquilamente, con una enorme sonrisa partiéndole la cara. La fase de humillación pública comenzaba justo a tiempo. Bartolo miró desde mi impasible buzón a su camioneta destrozada y al público que se congregaba, y pareció desinflarse un poco. La fanfarronería seguía presente, pero estaba teñida por la incipiente y horrorizada comprensión de que había calculado masiva y catastróficamente mal. La llegada de la agente Morales de la oficina del sheriff del condado fue casi anticlimática. Bartolo, en un último intento desesperado por recuperar el control, había gritado por teléfono pidiendo a las fuerzas del orden, afirmando que había sido víctima de un objeto estacionario con trampa explosiva. La agente Morales, una joven de comportamiento tranquilo y ojos que claramente habían visto su cuota de absurdos rurales, escuchó pacientemente el relato cada vez más frenético y contradictorio de Bartolo. Afirmó que yo había instalado de repente un peligro reforzado ilegal. Luego que estaba camuflado para causar daños, y después que de alguna manera lo había atraído hacia él. Yo simplemente presenté mi versión, era un buzón en mi propiedad, que cumplía todas las normativas del USPS, y tenía grabaciones del golpeándolo, así como grabaciones que sugerían un patrón de destrucción de buzones anteriores más endebles. Me ofrecí a mostrarle los vídeos. Morales se acercó a el centinela inflexible, le hizo una inspección superficial, midió su altura y retranqueo con una cinta métrica de su patrulla, y luego miró la profunda e innegable abolladura en la camioneta de Bartolo. Consultó su bloc de notas. «Bueno, señor Jiménez», dijo, con voz cuidadosamente neutral, «por lo que puedo ver, esto es un accidente de un solo vehículo. Parece que no ha mantenido su carril y ha golpeado un objeto estacionario. El buzón en sí parece cumplir con las regulaciones postales y estar correctamente ubicado». Bartolo empezó a farfullar de nuevo, pero ella lo interrumpió. «Es libre de presentar una denuncia si cree que hay algo más, pero por lo que veo aquí, la culpa es del conductor del vehículo». Luego procedió a ponerle a Bartolo una multa por no controlar su vehículo. La visión de Bartolo Jiménez, presidente de la comunidad de vecinos y autoproclamado guardián de los pinos altos,
Recibiendo una multa de tráfico junto a su destrozado VPC-1 y mi indomable buzón fue un bálsamo reparador para mi alma. La reunión de emergencia de la Junta Directiva de la Comunidad de Vecinos se convocó 2 días después. La noticia de la locura de Bartolo se había extendido como la pólvora. No me invitaron, naturalmente, pero José, que tenía un conocido en la Junta, uno de los más callados y sensatos, me dio un informe completo. Bartolo, al parecer, intentó urdir una historia fantástica sobre mi instalación agresiva y poco vecinal de un dispositivo peligroso. Exigió que la comunidad de vecinos cubriera las reparaciones de su camioneta e iniciar acciones legales contra mí para que retiraran la amenaza. Fue entonces cuando llegó mi paquete meticulosamente preparado, entregado por mensajero a cada miembro de la Junta justo antes de la reunión. Contenía impresiones de las fotos de los 4 buzones destruidos anteriormente con fechas y horas, una memoria USB con la grabación granulada de su camioneta desviándose hacia el tercer buzón, un vídeo nítido de él golpeando el centinela inflexible, con su arrebato furioso e incriminatorio posterior incluido, una copia de las regulaciones del USPS y una carta educada pero firme de mi abogado, un primo que me debía un favor y se especializaba en litigios de propiedad, que exponía mis derechos. Y sugería que cualquier acoso adicional o intento de forzar la retirada de mi buzón perfectamente legal se encontraría con una enérgica respuesta legal. Según José, el ambiente en la sala cambió drásticamente. La fanfarronería de Bartolo se desinfló como un neumático pinchado. La prueba concluyente no fue solo el vídeo final del choque, fue todo el patrón de comportamiento meticulosamente documentado. La Junta, enfrentada a pruebas irrefutables de la imprudente vendetta de Bartolo y la posibilidad de una costosa demanda si lo apoyaban, hizo lo único sensato: votaron posponer indefinidamente cualquier discusión sobre mi buzón. También informaron a Bartolo que el seguro de la comunidad de vecinos no cubriría los daños al VPC-1 causados por sus propias acciones negligentes mientras estaba en una cruzada personal. Tampoco financiarían sus batallas legales contra mí. La camioneta, según se supo, era su vehículo personal, simplemente adornado con letreros magnéticos y luces financiados por la comunidad de vecinos. Estaba completamente solo. Las repercusiones fueron rápidas y gratificantes. Bartolo tuvo que pagar de su propio bolsillo las extensas reparaciones de su carro de combate beige, oí que ascendieron a varios miles de dólares. Fue discretamente destituido como jefe del Comité de Seguridad y Embellecimiento Vecinal, y el puesto pasó a un botánico jubilado de modales apacibles que estaba más interesado en el embellecimiento real que en la intimidación vehicular. En las siguientes elecciones anuales de la comunidad de vecinos, Bartolo ni siquiera se presentó a la Junta. Parecía haber perdido su entusiasmo por el servicio público, o quizás solo por la humillación pública. El centinela inflexible se convirtió en una especie de hito local. La gente reducía la velocidad al pasar, a veces señalándolo. Algunos incluso se detenían a tomar fotografías. Carmen, mi cartera, siempre le daba una palmada alegre al depositar el correo. Me informó que era el buzón más comentado de toda su ruta. Mi vida volvió a su ritmo anterior, más tranquilo, interrumpido solo por el suave tintineo del correo al golpear el acero reforzado de La pesadilla de Bartolo. La tranquilidad era maravillosa. Mirando hacia atrás, todo el episodio fue una clase magistral sobre el absurdo del despotismo mezquino. Bartolo, en su búsqueda de dominio absoluto sobre su diminuta esfera, había iniciado un conflicto con lo único que no pudo doblegar con intimidación, una pieza de acero bien diseñada sostenida por un propietario igualmente resuelto. Me había subestimado constantemente, percibiéndome solo como un blanco para sus frustraciones, no como alguien capaz de planificación y ejecución metódicas. Sus propias regulaciones, o la ausencia de ellas, con respecto a la construcción de buzones se convirtieron en su perdición. Es un caso clásico del cazador cazado, y el regodeo fue, lo admito, delicioso. La urbanización Los Pinos Altos se convirtió en un lugar ligeramente más relajado para vivir. El nuevo comité de seguridad vecinal realmente se concentró en la seguridad, como podar arbustos demasiado crecidos en las intersecciones en lugar de librar una guerra contra los buzones. A veces,
Para resolver un problema, no es necesario discutir ni implorar. A veces, uno solo necesita construir una solución mejor, más fuerte y mucho más gratificante. Entonces, ¿cuál es el encuentro más extravagante con una comunidad de vecinos que han experimentado? ¿O cuál es la solución más ingeniosa que han ideado para una molestia vecinal? Compartan sus narraciones en los comentarios, disfrutaría genuinamente leyéndolas.